Hoy estoy en uno de esos sitios inusuales, pero vamos a hablar de dolarización. ¿Dolarizar nuestra economía sería realmente una solución o sería simplemente la formalización de nuestra derrota monetaria? Porque una cosa es que los venezolanos hayan recurrido al dólar para proteger sus ahorros frente a la destrucción del bolívar, y otra completamente distinta es que Venezuela decida renunciar definitivamente a su propia moneda, a su política monetaria y a su soberanía económica. Ahí comienza el debate. O sea, no se trata de defender el bolívar que conocimos durante los últimos años. Ese bolívar fue destruido por una combinación de irresponsabilidad fiscal, emisión, pérdida de autonomía, controles, distorsiones, una política económica que terminó pulverizando la confianza. Ese modelo es absurdo. La pregunta es otra: ¿puede Venezuela reconstruir una moneda nacional, sólida, creíble, respaldada por instituciones y activos reales? Yo creo que sí. Y precisamente por eso considero que la dolarización formal merece ser discutida con mucha más profundidad, porque dolarizar no significa solamente utilizar dólares. Oído, significa algo más profundo. Tú renuncias a emitir tu propia moneda. Eso tiene consecuencias, pero además la Constitución venezolana establece en el 318 que la unidad monetaria es el bolívar y atribuye al Banco Central competencias fundamentales sobre política monetaria, cambiaria, las reservas internacionales y el sistema financiero. Eso no lo puedes modificar por ley, ni siquiera en un referéndum para atrás. No puedes hacerlo. Entonces el problema no termina solamente allí. Si mañana se modificara la Constitución, que no lo permite, para permitir una dolarización, queda una pregunta: ¿tiene sentido que un país petrolero, con gas, con oro, con recursos naturales, renuncie voluntariamente a su soberanía monetaria? ¿Qué significa esto? Cuando Venezuela utiliza dólares, utiliza una moneda emitida por la Reserva Federal, que es un banco privado. Cuando un país emite moneda que utilizan otros países, obtiene beneficios como el llamado señoriaje. En términos sencillos, Venezuela tendría que producir gas, petróleo, servicios, exportaciones para conseguir los dólares que necesita. Estados Unidos puede emitir los dólares porque circulan por el mundo. Por supuesto, la realidad monetaria internacional es mucho más compleja que esta explicación. El señoriaje es un impuesto que tenemos que pagar cada vez que emitimos dólares, que los emiten ellos. Si abandonamos nuestra moneda, también abandonamos los beneficios asociados a emitirla. Eso no es un detalle, porque abandonamos la transferencia permanente de la capacidad monetaria. Y hay algo todavía más importante: el Banco Central no solamente emite billetes, también es el prestamista de última instancia del sistema financiero. ¿Qué ocurre cuando una economía dolarizada enfrenta una crisis bancaria? El Estado venezolano no puede crear dólares, puede utilizar las reservas que tenga, puede pedir préstamos, puede recibir asistencia internacional, pero no tiene capacidad de emisión de la autoridad monetaria que controla la moneda. Por eso la dolarización puede proporcionar una disciplina fuerte, pero también eliminar herramientas importantes para enfrentar una crisis. Y aquí quiero hacer una distinción fundamental. No estoy diciendo que Venezuela deba prohibir el dólar, todo lo contrario. El venezolano debe poder ahorrar, contratar, comerciar en la moneda que prefiera dentro del marco legal. Pero la dolarización espontánea fue, en buena medida, una respuesta racional de los ciudadanos ante la destrucción de la confianza del bolívar. Pero una cosa es uso de dólares porque no confío en el bolívar, y otra es cómo destruyo el bolívar eliminándolo definitivamente. La primera es una consecuencia de la crisis. La segunda es la institucionalización de la derrota. Entonces surge la pregunta: ¿qué hacemos con el bolívar? No podemos simplemente decir hay que recuperar el bolívar. Porque, ¿para qué? Para volver a imprimirlo de manera irresponsable, para financiar déficit, para que el gobierno vuelva a utilizar el Banco Central como una caja fiscal. No, esa no es la idea. Eso sería repetir la historia. La propuesta tiene que ser completamente diferente: reconstruir el bolívar sobre instituciones creíbles. Y aquí aparece una enorme oportunidad que Venezuela ha desperdiciado durante décadas: el oro. Venezuela posee importantes recursos auríferos, pero hay que tener muchísimo cuidado con esta afirmación. La solución no es únicamente saquemos más oro, porque si hacemos eso sin cambiar la lógica económica, simplemente sustituiríamos el rentismo petrolero por un nuevo rentismo aurífero. La pregunta correcta es: ¿qué hacemos con el oro que producimos? Y aquí propongo cambiar completamente la lógica. Una parte del oro producido legalmente, certificado y trazable tiene que ser adquirido por el Banco Central y convertirse en reserva, no para que el gobierno lo gaste, no para financiar nómina, no para pagar gasto corriente.
no para repartirlo entre grupos de poder, sino para construir un patrimonio nacional. Porque hay una diferencia gigantesca entre extraer oro para gastarlo o para que se lo lleven, como está sucediendo ahorita, y extraer oro para capitalizarlo en favor del país. La primera reproduce el rentismo inútil, la segunda puede contribuir a superarlo. Entonces imaginemos una nueva arquitectura, una parte del oro venezolano se transforma en reservas internacionales. El BCB administra reservas con transparencia, el oro se audita, se certifica su procedencia, se conoce cuánto existe, dónde está, cuánto vale, y la regla constitucional o legal impide utilizar esas reservas para financiar el déficit. Entonces el oro deja de ser una mercancía, se convierte en activo estratégico nacional. Por eso no necesitamos dolarizar. Y aquí quiero hacer otra precisión. No estoy proponiendo regresar mecánicamente al patrón oro solamente. Cada bolívar equivale a determinada cantidad de oro. No, no es eso. Eso podría crear una camisa de fuerza monetaria. La idea es otra, que el oro forme parte de las reservas internacionales y fortalezca la solvencia y credibilidad externa del país. Es decir, oro, reservas, credibilidad, estabilidad, confianza y finalmente recuperación de la demanda por el bolívar. Porque una moneda no se recupera obligando a la gente a utilizarla, se recupera haciendo que la gente quiera utilizarla. Para eso necesitamos tres cosas. Hay que tenerlo claro. Disciplina, ¿ves? No podemos seguir disfrazando los déficits como se ha seguido haciendo. Autonomía real del Banco Central. El BCB no puede ser una extensión del Ejecutivo. Y tercero, reservas internacionales sólidas. Oro, divisas y otros activos líquidos y seguros, ese sería el verdadero respaldo del bolívar. Pero además existe otra condición, la producción. Porque ningún oro puede sostener indefinidamente una moneda si la economía no produce. Vean el ejemplo de Colombia, 70 años con estabilidad monetaria. Y hoy el dólar frente al peso vale menos. Por eso la discusión nos conecta directamente con un problema perverso. Extraíamos recursos naturales, obteníamos divisas, los transferíamos al consumo y a las importaciones, una economía extravertida, y no construimos suficiente capacidad productiva para reemplazar permanentemente ese modelo. Ese es el problema que debemos romper. Pero no es dolarizándolo, porque dolarizándolo no vamos a tener oportunidad de salir de la lógica del rentismo, sino que vamos a ser aún más esclavos. Entonces, quienes están proponiendo dolarización, ni aún modificando la Constitución pueden hacerlo, porque eso está dentro de las cláusulas pétreas, que son inderogables. Aprendan, pero además nos crea otro problema, y es el pago del señoriaje. En vez de hacer un fondo aurífero para respaldar reserva, no, los señores quieren dolarizar. No, están equivocados. Nos van a encontrar de frente porque nosotros proponemos crear un fondo de estabilización de recursos naturales y después un fondo soberano, real, auditable, que la gente tenga acceso, ¿ves? Que el BCB no pueda hacer lo que le da la gana y ese fondo proteja no solo las cuentas públicas, sino al bolívar. ¿Ves? Eso es lo que estamos buscando, no dolarizar. Así que el señor Steve Hanke, que es especialista en destruir países, bueno, aquí en Venezuela va a encontrar oposición, señor, porque dolarizar no es la solución. Saludos.